¿Podría Kira, uno de los villanos más crueles del anime, salvar a México usando los poderes de la Death Note? Esa es una pregunta que responderé en este video. Ahora sin más, comenzamos. Primero explicaré quién es Kira. En el anime, él es un chico llamado Light Yagami y es el estudiante de preparatoria más inteligente de todo Japón, que un día encontraría un cuaderno llamado la Death Note. Este permite a su propietario matar a cualquier persona que su nombre sea escrito en el cuaderno mientras tenga en su mente el rostro de esa persona. En este escenario hipotético, asumiremos que Light fue criado en México y nacería en el 2008, en específico en el estado de Sinaloa, para que entienda la cultura del país y cómo el sistema de justicia le ha fallado a los mexicanos, y los eventos que ocurrirán empezarán en el año 2025. Y encontraría el cuaderno tirado cerca de su escuela. Al igual que en el anime, leería las instrucciones y pensaría que es algún tipo de chiste, pero igual se lo quedaría. Un día Light estaría viendo como un comerciante de un pequeño negocio le estarían cobrando derecho de piso, pero el criminal mencionaría su nombre entre todas las amenazas, por lo que Light escribiría el nombre de esta persona, y sería grande su sorpresa cuando ve que ésta muere de un paro cardíaco en la tienda. Light llegaría a su casa y entraría en su cuarto preguntándose si lo que sucedió realmente se debió a que escribió el nombre de esa persona en el cuaderno, por lo que empieza a buscar en internet datos sobre criminales importantes, pero que ya estuvieran detenidos, para asegurarse que las noticias informaran de su muerte, así que escribe el nombre de dos capos: Joaquín Loera, alias El Chapo, e Ismael Zambada, alias El Mayo, dos criminales que han sido extraditados a Estados Unidos, por lo que si algo les llega a pasar sería noticia en ese país y en México también. En la mañana del día siguiente iría al colegio y sus compañeros de escuela estaban comentando la noticia: El Mayo y El Chapo han muerto. Todos comentan teorías, una más loca que la anterior, que si ya no le eran útiles al gobierno de los Estados Unidos. Otra teoría diría que fue un ajuste de cuentas entre las facciones del cártel de Sinaloa, pero nadie está seguro de lo que realmente pasó, excepto Light, que había confirmado que el cuaderno sí tenía un poder real. Por lo que apenas llega a su casa, hace lo mismo que en el anime y empieza a escribir los nombres de todos los criminales que encuentra. Esta información la podría obtener gracias a los sitios web de las fiscalías que muestran datos sobre personas que son prófugas de la justicia, noticieros o las mismas redes sociales de los criminales, pues muchos de estos no son de perfil bajo, así que después de varias horas ha escrito el nombre de 500 personas en el cuaderno. En este punto estaría probando todo lo que puede hacer con la Death Note. Aquí se daría cuenta que puede controlar la manera en que muere la gente, pero no puede pedir cosas que sean físicamente imposibles de realizar, como poner que alguien morirá en 20 minutos en la Torre Eiffel y el individuo se encuentra físicamente en México cuando fue escrito su nombre. En este momento a Light se le aparecería un Shinigami llamado Ryuk, que es un dios de la muerte en la cultura japonesa, y le explicaría que la Death Note es un cuaderno que estos dioses poseen y le sirven para vivir eternamente, pues al escribir el nombre de un humano y matarlo, el tiempo que debió vivir esa persona se suma al tiempo de vida del Shinigami que escribió el nombre, pero en los humanos no aumenta su esperanza de vida. También le mencionaría que el cuaderno que Light tiene es suyo y que lo tiró en el mundo humano porque estaba aburrido y quería ver quién lo tomaba y lo usaba, y está interesado por ver qué hará con el cuaderno. Luego de eso pasaron varios días en los que Kira se pasó matando a criminales al punto de que nadie dudaba que algo o alguien era responsable de esta situación. El asunto llegó a ser tan importante que en la mañanera le preguntarían a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el asunto, y da la misma respuesta que siempre: estamos abriendo una carpeta de investigación. Aunque esta vez sí estarían destinando muchos recursos a entender esta causa, pues saben que sea lo que sea puede ser usado contra el gobierno. En cuanto a la política internacional, las respuestas serían variadas. Estados Unidos, que estaría siendo gobernado por Donald Trump, expresaría su apoyo al individuo o al grupo de gente que ha estado haciendo esto, pues esta entidad literalmente está acabando con criminales que llevan drogas a su país y sin ni siquiera ellos tener que gastar $1. Otro que podría expresar su simpatía es Nayib Bukele, que incluso se atrevería a decir que Kira está haciendo el trabajo que le correspondería al gobierno mexicano. Políticos que estarían en contra de las acciones de Kira serían gente como Nicolás Maduro,
y este acusaría al gobierno estadounidense de que Kira sería un grupo de agentes de la CIA que podrían estar interviniendo en el gobierno mexicano para amenazar su soberanía nacional e imponer una dictadura, y esto sería una amenaza a los derechos humanos. Michelo, el influencer favorito de la dictadura venezolana, apoyaría esta versión y diría que de alguna manera Israel está relacionado con la entidad Kira, y en redes sociales habría comentarios criticándolos, pues se les hace hipócrita que Nicolás Maduro esté tan preocupado por los derechos humanos de unos criminales, mientras en su país se aplican torturas a opositores en la prisión del Helicoide. Por otra parte, países como China y Rusia no darían declaraciones de lo que sucede en el país, pero no serían indiferentes. China estaría un poco molesta porque Kira está interfiriendo con su plan de enviar fentanilo a Estados Unidos para debilitarlos, como hizo Occidente con China en el siglo XIX, pero también verían esto como una oportunidad. Si México logra ser un país estable, sería un lugar en el que podrían invertir de una manera más fácil, y tener influencia en un país que comparte frontera con tu rival geopolítico le sería muy útil a la nación asiática. Y de esa manera distintos bloques de poder como Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea enviarían agentes para investigar a Kira. Entre estos investigadores estaría L. Lauliet, el mejor detective del mundo apoyado por la ONU. Él se daría cuenta que Kira mata a la gente en un horario de 3 de la tarde a 10 de la noche, entre semana, y los fines de semana lo hacen todo el día, por lo que infiere que podría ser un estudiante entre secundaria hasta universidad o en su defecto un maestro. También sabe que sus primeras víctimas importantes fueron dos cabecillas del cártel de Sinaloa. Es posible que opere en alguna zona en donde tendrían presencia estos cárteles, por lo que sabría que tendría que buscar en estados como Sinaloa, Durango y Chihuahua. También él le sospecha que Kira necesita el nombre para acabar con sus víctimas, pues los criminales que sus nombres fueron mal escritos están vivos. En base a eso es que planea su siguiente movimiento. Mientras sucedía esto, Light veía las consecuencias de sus actos. Durante los primeros días en que escribió nombres de personas en la Death Note, al principio los criminales hicieron desastres por todas las ciudades de México, esperando que eso calmara a la entidad Kira, pero esto no intimidó al chico en lo mínimo, por lo que apenas salía información de un criminal en el sitio web de la fiscalía, acabaría con ese criminal. También, al igual que en el anime, mucha gente empezaría a adorar a Kira como si fuera un dios. Incluso esta creencia en México se podría mezclar con la de la Santa Muerte. Esto crearía un nuevo culto en México dedicado a Kira, donde gente le construiría altares y le pediría que matara a personas que les han hecho el mal. Los grupos de regional mexicano que antes se dedicaban a escribir corridos a los líderes criminales ahora ni siquiera se atreven a mencionarlos para no despertar la ira de Kira. Incluso algunos de estos han empezado a componer canciones en honor a Kira, como esta que escucharán a continuación. Por las calles de la noche un hombre se susurra, Kira es el eco, su juicio nos endulza. Este culto hacia su persona era algo que le agradaba a Light. Un día cualquiera, mientras Kira estaba en YouTube, le apareció un anuncio de un tal Lint L. Taylor. Este estaría haciendo un en vivo y diría que es un investigador de la ONU y que está decidido a capturar a Kira. Después de todo, ha analizado el perfil psicológico de Kira y se da cuenta que es un criminal que mata gente para satisfacer su ego y no por un deseo genuino de justicia, que él es igual de malvado que los capos que ha estado matando. Esto enoja a Light de sobremanera. Después de todo, ¿quién se cree ese idiota para decirle eso? Él se convertirá en el dios del nuevo mundo, por lo que saca su libreta y está a punto de escribir el nombre del investigador, pero se detiene antes de hacerlo. Ha vivido toda su vida en México, sabe que una acción en el lugar incorrecto podría provocar su muerte. Las cifras de muertos en México eran incluso peores que las de países que se encuentran en guerra, por lo que, tragándose todo su orgullo, no escribe el nombre y espera para darle una respuesta. Escribe lo siguiente en la Death Note: Neme Cervante, alias el Mei. Antes de morir, subirá un video a la red social X diciendo que será ejecutado por el gran Kira. Si quieren que él haga justicia y que mate a un criminal, deben poner una prueba en video del crimen que cometió con una descripción, nombre completo, edad y una oración al dios Kira. Todo esto con el hashtag Kira te lo imploro. Luego de eso, el video fue subido y pronto en los noticieros se informaría de la muerte del men.
Esto hizo que el video se hiciera completamente viral. Los moderadores de Twitter se preguntaban que si deberían censurar el video. Eso es demasiado, incluso para la red social que presumía de ser un lugar sin censura. Pero daba igual la decisión que tomaran, ya era demasiado tarde. El video se hizo viral y muchas personas ya lo habían descargado en caso de que intentaran tumbarlo. Era imposible de borrar. Light en este punto de la historia había convertido a toda internet en sus ojos y oídos. Las publicaciones pidiendo el favor de Kira se hicieron bastante famosas en páginas como Reddit y 4chan, por lo que ya no había forma de terminar con esto, y de esta manera Kira complicaría la investigación del caso. Había dos grupos en particular que buscarían que Kira los apoyara: las madres buscadoras y gente del pueblo de Uruapan. Las primeras pedirían que cuando acabara con los criminales los hiciera confesar sobre que si secuestraron a gente, dónde los enterraron, mientras que en el grupo de gente de Uruapan rezan para que a los políticos honestos nunca les pase nada y proteja a la esposa de Carlos Manson, que planea seguir con el proyecto de su esposo difunto. Light accedería a estas peticiones y gracias a eso se descubrirían que casos como el Rancho Izaguirre solo eran la punta del iceberg. Lugares así se encontraron por todo el país. Esto generó protestas por todo México. Los criminales que pueden se entregan voluntariamente como testigos protegidos a Estados Unidos con la esperanza de poder sobrevivir a la ira del dios Kira. En la mañanera tocan el tema de Kira de la manera más neutral posible, pero los periodistas contrarios al régimen presentan unos datos brutales. Desde que Kira ha matado a criminales, el crimen en México se ha desplomado. Lo que no pudieron lograr los gobiernos anteriores ni el actual, lo estaba logrando una entidad desconocida. Los políticos tratan de capitalizar la popularidad de Kira y lo que en circunstancias normales habría sido un tabú, ahora es la norma. La gran mayoría de políticos expresan su apoyo hacia Kira y acusan a sus rivales de ser falsos seguidores, aunque bajita la mano han empezado a falsificar los nombres que ponen en los sitios web de las fiscalías, algunos de los criminales que gente importante puede deberles algún favor, y lo tratan de hacer pasar como si fuera un error a la hora de capturar los datos. Mientras tanto, L se había decepcionado de que su plan del falso L no hubiera funcionado. Él había pagado anuncios a distintas horas para que se reprodujeran en distintas zonas de México para que Kira se animara para acabar con un falso L, que en realidad era un criminal que había sido condenado a muerte, y esperaban que Kira lo matara para saber más sobre cómo ejecuta los asesinatos, además de saber en qué región se podría encontrar. Pero las publicaciones que han hecho las personas en X han ayudado mucho a encontrar pistas. Después de todo, el equipo de L ha hecho varias publicaciones para entender mejor el modus operandi de Kira. Ellos saben que lo único que realmente necesita es el rostro de la persona y el nombre. También sabe que la distancia no es un problema, pues ha hecho pruebas con criminales condenados a muerte que se encontraban en distintas partes del mundo. Es como si fuera parcialmente omnipotente, pero no es alguien omnisciente, pues ninguno de los agentes que han investigado a Kira han muerto, tanto de la delegación de la ONU como la de los agentes que cada país ha mandado por separado, pero aún no tienen nada concluyente. Luego de eso, la gente formó un nuevo partido político llamado el Partido de la Justicia de Kira, un partido que decía que obedecerían la voluntad del dios del Nuevo Mundo. Los agentes secretos de todos los países infiltran gente al partido con la esperanza de conseguir información sobre Kira. Light se enteraría de cómo se estaban desarrollando los eventos gracias a las noticias y piensa que no estaría mal usarlos como una forma de conseguir poder político en el país y de esa manera construir su nuevo mundo. Por lo que en las muertes de un día en específico hace que todas sus víctimas escriban la siguiente frase: el Partido de la Justicia de Kira tiene mi bendición. Esto fue un bombazo político. Partidos como el PAN y el PRI quedarían sin militantes, lo que significó que no se presentarían para las siguientes elecciones presidenciales, y muchos políticos de Morena han considerado cambiar de bando, así que la estrategia de Sheinbaum para no bajar en las encuestas es la de dar más dinero a las personas a través de programas sociales. No le importaría si tiene que dejar al país en bancarrota, no puede dejar que su partido pierda las elecciones. Incluso AMLO abandonaría su supuesto retiro de la política para recordarle al pueblo de México que fue con ellos con quien inició la transformación de México y que votar por otro partido significaría regresar a lo que había antes de ellos.
La candidata para la presidencia del Partido de la Justicia de Kira sería una actriz que trabaja en Televisa, pero también se dedica a ser influencer, llamada Misa Mane. Y abro un paréntesis para decir que en México tienes que tener un mínimo de 35 años para ser presidente de México, y Misa, el personaje de Death Note, no los tiene. Pero pues fijamos en este escenario que esa ley es diferente y solo te pide ser mayor de edad. La razón de que Light la haya elegido como candidata es porque ella siempre ha mostrado públicamente su apoyo a Kira, además de que sabe que es perfectamente manipulable y él podría gobernar el país a través de ella, y de esta manera ella se convertiría en la única persona que tiene comunicación directa con Kira a través de su computadora con navegador Tor, que le permite navegar de manera anónima en internet. Esto debido a que antes de que se uniera al partido, Light le mandaría una carta donde le explicaría las instrucciones para poder comunicarse con él y le probaría que es el verdadero Kira, además de que le diría que tendría que quemar la carta después de leerla. Los agentes que están infiltrados en el partido sabrían lo de la comunicación directa con Kira, así que aprovecharían momentos de descuido de Misa para poder instalar varios viruses informáticos que les permitieran monitorear las actividades que hace la chica en su laptop. Este ha sido el mayor avance en el caso Kira en años. Aquí los agentes se han dado cuenta que Kira es un individuo y se descartó la posibilidad de que un grupo fuera responsable de las muertes. Es un hombre debido a que usa pronombres masculinos para referirse al mismo. También se infiere que en el 2030 podría tener entre 23 a 27 años, por lo que los agentes de la ONU se dan cuenta que Ellen tenía razón en su deducción y era un estudiante de preparatoria cuando iniciaron los asesinatos. Todos tienen extremo cuidado porque saben que si Kira se llegara a enterar que la computadora está intervenida, podrían perder la única pista que tienen, aunque varias agencias de espionaje empiezan a considerar planes para secuestrar a Misa y usarla de alguna manera para obtener información de Kira. Si son descubiertos, sería un escándalo diplomático. Secuestrar a una candidata a la presidencia de un país se vería terrible, pero si lograban obtener aunque sea un poco de información, valdría la pena pagar ese precio. Así que pasan los años y se convocan las elecciones del año 2030. Los candidatos serían Misa Mane por el Partido de la Justicia de Kira, Marcelo Ebrard por Morena y Samuel García por Movimiento Ciudadano. Light le habría enviado unas líneas generales de qué debería decir en los debates, por lo que si bien no lo hizo excelente, tampoco lo hizo tan mal. Y siendo honesto, lo más relevante que pasaría durante estas elecciones es que Movimiento Ciudadano se habría inventado otra canción pegadiza como Maynes Presidente, pero acerca de Samuel García. Pero el resultado queda claro, Misa ganó por mayoría absoluta, y como lo que pasó con los políticos del PAN y el PRI con Morena, ahora varios políticos de este último partido querían afiliarse al Partido de la Justicia de Kira, pero no todos lograron hacerlo a tiempo. Después de esto, Misa ocuparía el cargo de presidenta. Estados Unidos vería esto como una oportunidad para obtener más información de Kira, así que invitan a la presidenta electa a un evento en Washington, por lo que ella viajaría y se reuniría con Marco Rubio, quien en 2028 habría sido elegido como presidente de los Estados Unidos, porque su participación en la guerra contra el fentanilo del presidente Trump le dio mucha popularidad y de esa manera ganó las elecciones. Pero justo cuando se encuentran, unos terroristas atacarían el evento y el servicio secreto solo pudo proteger al presidente Marco Rubio. Eso es lo que vería el resto del mundo. Aunque realmente todo habría sido una operación de falsa bandera, este movimiento fue planeado por Estados Unidos para capturar a Misa y obligar a Kira a moverse y obtener más información de su modus operandi, pues cualquier país que no tenga el arma de Kira estaría en una posición de debilidad, así que también planean torturar a Misa para ver si sabe algo. Aunque primero la dejan en una celda mientras se disponen a preparar las cosas, Misa escucha que trabajan para el FBI. También en su celda aparecería una Death Note y al tomarla, Misa ve al Shinigami Rem. Esta le dice que si quiere salvarse tiene que sacrificar la mitad de su vida para que de esa manera le pueda otorgar los ojos de Shinigami, un poder que le permitiría ver el nombre de cualquier humano, además de la fecha en la que morirán sin la intervención de la Death Note. Misa aceptaría, por lo que apenas abren la puerta, escribiría los nombres de sus captores, estos morirían y ella huiría del lugar.
La razón de que Rem ayudara a Misa es porque, al igual que en el anime, ella tomaría la Death Note del Shinigami Gilus. Este último habría desarrollado sentimientos de amor hacia Misa, por lo que le salvaría la vida, cosa que los Shinigamis no pueden hacer porque está prohibido salvar humanos con la Death Note. En caso de que lo hagan, el Shinigami que lo hizo muere en el acto. Rem habría tomado la Death Note que dejó Gilus y los sentimientos de amor por Misa se transferirían a Rem, así que por eso le da una Death Note para que se salve. Luego de esto, la presidenta regresaría a México y le cuenta a Kira lo que sucedió. Mientras tanto, en Estados Unidos, agentes del FBI fueron al lugar donde habían encerrado a Misa y ven que las grabaciones muestran que antes de que murieran sus hombres, un cuaderno y una pluma aparecieron frente a Misa. Ella dice acepto, escribe los nombres de sus capturadores y 40 segundos después mueren. Por lo que los investigadores creen que el cuaderno es el arma que ha usado Kira, aunque pensarían que este caso es diferente a los otros, pero al menos se sienten bien de que hayan descubierto el modus operandi. Kira, al escuchar la historia de Misa, escribe el nombre del vicepresidente de Marco Rubio y hace que este escriba lo siguiente en una libreta que tenía con él y se asegura de que Marco Rubio la lea. No te vuelvas a meter con Kira, no revelaré lo que hicieron porque no quiero crear un escándalo diplomático. Si entiendes, en tu siguiente discurso saludarás primero con la mano derecha y luego con la izquierda. Luego de eso moriría el vicepresidente. Y el presidente estadounidense que vio esto acepta las condiciones de Kira y cancela cualquier operación que hubiera planeado contra él, y los otros gobiernos del mundo se enterarían por sus espías de lo que sucedió en Estados Unidos y harían exactamente lo mismo, por lo que pedirían a sus agentes que solo observaran pero no hicieran nada. Hasta el momento, vemos que en esta realidad Kira acabó con la delincuencia, ha conseguido mantener a raya potencias extranjeras, lo que hará que México tenga una relación de igualdad en las negociaciones con estos países. Muchos de los problemas del México actual han sido resueltos, aunque aún hay un gran reto, la economía. Debido a que el gobierno de Sheinbaum estuvo dando muchas ayudas, eso disparó el gasto público al punto de que empezaron a imprimir dinero, lo que causó que en su último año la inflación de México fuera de un 30%. Pero debido a que el Partido de la Justicia de Kira había conseguido mayoría en el Senado también, podrían pasar reformas como las que pasaron en Argentina con Milei para poder acabar con la inflación. Esto en el corto plazo podría afectar a las clases menos favorecidas, pero en el largo plazo esto mejoraría la economía del país. A eso sumémosle que tanto China como Estados Unidos estarían encantados de invertir en México para llevarse bien con el gobierno y evitar que Kira un día acabe con sus líderes más importantes, por lo que la economía también se encontraría bien. En un par de años, México se perfilaría para tener un nivel de vida tan alto como el de un país desarrollado. El segundo milagro mexicano sería estudiado en las facultades de ciencias políticas del mundo, y la gran pregunta que se harían los estudiantes es: ¿vale la pena sacrificar la libertad por la seguridad y estabilidad? Kira logró pacificar el país. En la historia del México independiente esto solo se había visto durante el Porfiriato, pero ahora la gente vive con miedo. Incluso los que se atreven a criticar en público al gobierno tienen miedo de ser demasiado duros con Kira y ser los siguientes que mueran. Pero con el tiempo la gente normalizaría la situación. Al final México se libró de la tiranía del narco para someterse a la de Kira, un tirano más amable, sí, pero un tirano a fin de cuentas. Bueno gente, eso ha sido todo, espero les haya gustado el video, nos vemos.